Hola, muy buen día, tarde, noche, lo que sea. Espero que estés muy bien. En este video vamos a comentar de manera breve los conceptos básicos mínimos de aquello que conocemos como revolución solar. Vamos a comentar qué es básicamente una revolución solar, cómo ir comprendiendo la información que nos entrega, cómo ir adentrándonos en ella, lo básico, y también aprendiendo a situarla de manera adecuada en su contexto astrológico correspondiente. Entonces, sin más, vayamos a empezar, por supuesto, por el principio, o sea, preguntándonos, ¿qué es una revolución solar? Fijémonos entonces que la palabra revolución nos remite a una idea de un movimiento que completa lo que se llamaría un giro, una vuelta. En este caso, entonces, nos vamos a referir con revolución a la vuelta completa que va a realizar un planeta sobre su órbita con respecto a un punto de referencia. O sea, básicamente tomamos un punto de referencia y es la vuelta del planeta hasta que vuelve a pasar por ese punto. Con esto nos vamos a dar cuenta que podríamos observar la revolución de cualquier planeta. La revolución lunar, la revolución jupiteriana, la revolución venusina, la revolución uraniana, cualquier planeta. Pero el apellido solar, obviamente, que nos va a decir que aquí estamos hablando del Sol. Entonces, en concreto y en simple, ¿qué es la revolución solar? La revolución solar es la vuelta de la posición del Sol al exacto lugar natal en el que lo teníamos en nuestra carta. Ni más ni menos que eso. Este concepto, que parece bastante simple, en realidad tiene algunas peculiaridades. Vamos a notar que esta revolución solar no sucede en 365 días exactos, sino que hay una diferencia de aproximadamente unas 6 horas por año. Entonces, eso quiere decir que cuando yo calculo una revolución solar, voy a ver que la hora, si lo meto esto en un programa, en una página de internet para calcularla, van a ver que la hora que arroja el programa no va a ser la exacta hora de mi nacimiento, sino que va a haber esa diferencia de aproximadamente unas 6 horas entre un año y otro. Esta diferencia en nuestro sistema de contar el tiempo y calendarios lo va reajustando de alguna manera a través de los años bisiestos que hay cada cierto tiempo. Por eso la fecha no se aleja, nunca va a caer lejos del cumpleaños, nunca va a caer a días y días, sino que cae en las inmediaciones por este ajuste. Ahora bien, ¿qué sentido tiene la revolución solar del año? ¿Qué significa para nosotros? La revolución solar de cada año nos va a hablar de ese momento anual dentro de ese año, de las posibles tendencias, ritmos y escenarios destacados que podríamos encontrar ese año, pero siempre dentro del contexto del proyecto de vida de la persona. Recordemos que este proyecto lo encontramos en la carta natal. Podemos pensar entonces en la revolución solar como en el momento anual de ese proyecto global de vida de la persona. Y lo que hay de notorio o llamativo en ese instante, en esa revolución solar, en ese año. A veces, por ejemplo, puede pasar que la revolución solar se refiera a una concentración de información que cristaliza en algo muy puntual, muy preciso, muy acotado, que en ocasiones incluso algún hecho, algún acontecimiento, algún suceso se encarga de mostrarnos y ya está. Por esto yo sugiero mirar siempre con cautela la revolución solar y no sobreestimar su peso específico, cosa que a veces puede llegar a hacerse. A veces puede ocurrir, por ejemplo, que alguien espere cosas espectaculares de la revolución solar, ver la clásica pregunta, ¿qué me va a pasar? ¿Qué hechos se me vienen? ¿Qué me va a pasar este año? En realidad, yo quisiera decir que mi enfoque se centra esencialmente en mirar qué hay de destacado en ese año, qué me conviene tener en cuenta en ese momento de mi proyecto de vida, sin perder justamente de vista ese proyecto. O sea, en qué me conviene poner la atención, poner la energía, tener muy en cuenta, poner el ojo, digamos, en ese momento y para qué sentido profundo tiene. Esto, por supuesto, junto con el panorama de tránsitos y otros elementos como tal vez progresiones, me puede aportar, sumar información que luego hay que sintetizar.
Recordemos que algo que yo siempre no me canso de decir, no me cansaré de decir, la síntesis en astrología es muy importante. No se trata solamente de lanzar información, digamos, una tras otra que se va apilando, sino que es para mí esencial llegar a una síntesis. La síntesis implica entender lo esencial, saber extraer lo esencial de esa información y ponerla en un contexto adecuado que le haga sentido a la persona que consulta o a mí si soy estudiante, etcétera, etcétera. Eso es básico y con la revolución solar no es la excepción. Buscar el sentido de dicha información cuando lo voy cotejando con la otra información que tengo, con la carta natal. Al respecto, puedo aprovechar para recalcar que es mi parecer que no hay un buen aprovechamiento de la astrología solamente al estar concentrados en el qué me va a pasar, qué me va a ocurrir. Esto corresponde más bien al viejo paradigma astrológico, al paradigma sujeto-objeto, donde de alguna manera yo me percibo como que estoy ajeno a ese devenir de cosas, que los astros están por allá, lejos en alguna parte, y que ellos me influyen, entre comillas. Y bueno, yo estoy acá, separado, y soy una especie de entidad o ser que está ajeno a ese juego, cuando en realidad esto no es así. Nosotros también somos protagonistas de cada uno de nuestra vida, de nuestro proyecto. Nuestro ser profundo o alma vino a este plano, a esta existencia, a esta experiencia por algo. Entonces hay todo un sentido dentro de las cosas. No estamos ajenos a ellas en el sentido de que no tengamos un rol estelar en cada una de estas cosas. Y además aprovecho de mencionar que justamente los hechos van haciendo sentido en la medida que yo los puedo integrar a un contexto, en que yo voy comprendiendo el para qué, el qué me pueden decir en el contexto de mi vida, de mi proyecto de vida, de lo que vengo a desarrollar, de lo que vengo a madurar aquí, a vivir, a experimentar, a hacer, digamos, o hacer sobre todo en este instante, en este momento, en esta vida. Por eso es que un mismo hecho puede tener muchas significancias diferentes, hablando de proyectos de vida distintos. Y esos matices de alguna manera me ayudan a recogerlos justamente en la síntesis de los elementos astrológicos, entre los cuales se cuenta esta revolución solar. Pensemos, por ejemplo, que en el proyecto de vida de una persona no va a ser lo mismo un embarazo que ocurra sincrónico con un tránsito de Plutón sobre el Sol, por ejemplo, que otro que ocurra o sincrónico con un momento donde Neptuno transita sobre el ascendente, por decir algo simplista para simplificar el esquema de tránsitos. Porque algo así se puede vivir de muchas maneras diferentes, no tiene el mismo significado psíquico, el mismo significado energético, el mismo significado en momento de proyecto de vida, en el desarrollo de ese proyecto, en la vivencia de esa persona. El hecho externo será el mismo, un embarazo, pero se vivencia y puede tener muchos propósitos diferentes más allá de lo aparente. Y eso me lo va a dar justamente la síntesis sobre cada proyecto, sobre cada vivencia, contrastándola siempre con la situación de la persona, qué es lo que la persona vive, en qué momento está en su vida, quién está haciendo con respecto a los potenciales de su proyecto que están reseñados en la carta natal, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que ir aprendiendo también a ver estas cosas con un poco más de profundidad que simplemente el ¿qué me puede pasar? Cuando uno dice eso, en realidad es una manera de distanciarse justamente de la responsabilidad de vivir su proyecto de vida, ya que me voy poniendo separado de los hechos, como si no tuvieran mucho que ver conmigo, como digo, este sujeto-objeto, donde yo estoy como separado de los hechos. Los astros también, si se quiere, los podemos encontrar en el cielo interno, en la psiquis, en el plano energético, en interactuando con las fuerzas que ponen en movimiento nuestros proyectos de vida. Entonces, están ahí también. Cuando decimos esto, ¿qué me puede pasar? Y me quedo centrado en esa anterior perspectiva sujeto-objeto, me pongo en una posición más bien de perceptor inercial, más que de creador activo, que se sabe viviendo un rol protagónico en la vida, así que hay que tener ojo con eso. Parece esto sutil o tal vez yo soy muy insistente, pero no me parece que es algo necesariamente sutil, me parece que es bastante importante, ya que suele detrás de esto esconder un poco esa creencia inconsciente de que yo no soy el responsable principal de mi vida y que a veces pareciera que tuviera poco poder o injerencia en gestionar
lo que yo sea que experimente o viva. Y en realidad esto no es así. Justamente en el aspecto interno es donde yo tengo todo el poder de gestionar lo que me pasa, si lo quieren ver así, todos los hechos, lo que significan para mí, qué sentido darle. Y esto no es poco. Y bien, con eso dicho, veamos ahora algunos factores o consideraciones básicas de manera breve que conviene tener en cuenta a la hora de leer una revolución solar. Lo primero, esencial y fundamental, es que la revolución solar se lee en el contexto de la carta natal. No tiene sentido entonces leer la revolución solar como algo aislado, independiente, separado, desconectado de la carta natal. Si quieren, lo podemos decir con una analogía bastante capricorniana, si así se considera, que sería la siguiente. Pensemos en un edificio. Si yo quiero construir un edificio, no tiene sentido que yo mire solamente el plano, supongamos, del octavo piso, ¿verdad? Como algo suelto. El plano del octavo piso va a tener sentido en el contexto del plano del edificio completo. Ahí entendemos, qué función desempeña ese piso, cómo se vincula con los otros, de qué va. Bueno, esto es muy similar. La carta de la revolución solar tiene sentido en el contexto que nos va a entregar la síntesis de la carta natal. Por lo tanto, yo tengo que trabajar siempre primero con la carta natal para ver en qué estoy. Y ahí recién voy a la revolución solar o las revoluciones solares que me interese mirar. Segundo, la revolución solar no me va a indicar nada que de algún modo no esté ya a modo de potencial en la carta natal. Es por esto que, insisto, entonces no tiene sentido leerla por separado. Astrológicamente, lo coherente es leerla en conjunto con la carta natal que estamos viendo, con lo que hay en ese proyecto. Tercero, el dilema clásico, el dilema típico al que un estudiante, por ejemplo, se enfrenta a la hora de sopesar, evaluar una revolución solar, es justamente qué sacar de ella, cómo sintetizar toda la información que tenemos en la natal, más en la revolución solar, sin intoxicarnos de información, buscando qué es lo esencial, qué es lo que puede resultar más destacado, qué es lo que efectivamente se va a verificar en la práctica, en la experiencia. Este es el clásico dilema y alrededor de él hay muchas perspectivas, puntos de vista diferentes. En este momento, en este video, voy a solamente comentar brevemente un par de cosas al respecto. Yo sugiero siempre no marearse con la información de la revolución solar. Tal como dije al principio, no, me parece que no hay que caer en la sobreestimación de lo que nos indica una revolución solar. Esto no quiere decir que no sea importante, por supuesto, sino que no irse al extremo de sobreestimarla, como si fuera algo totalmente que se hace más grande que la carta natal, vamos a decirlo así. Espero que se entienda con esa imagen. Entonces ahora comentemos muy brevemente un par de cosas. La casa en la que se encuentre el Sol, en la revolución solar, me suele dar una idea de las áreas o asuntos de vida que me va a convenir no descuidar, que me va a convenir ponerles especial atención, porque puede decir que ahí se estén jugando cosas que sean interesantes para mí, más allá de que haya o no hechos externos en estas áreas. Recuerden que tenemos que ir aprendiendo también a ver la carta en términos internos, no solo externos, como decía, del qué es lo que pasa afuera, sino que sobre todo que también se mueve adentro y cómo eso va jugando con este juego de esta aparente dicotomía dentro-fuera. Entonces recordemos, la casa en la que está el Sol, obviamente el Sol siempre va a caer en el mismo signo, por lo tanto es la casa la que me va a dar mayor información. Y por otro lado, el ascendente anual, o sea, el ascendente de la revolución solar me va a hablar del tono, el tono energético, digamos, y el ritmo de ese año, que yo puedo tal vez sentir en la energía que impregna, digamos, ese momento. Por ejemplo, con un ascendente Aries, evidentemente que el ritmo va a ser de inicios, o sea, un ritmo Aries es más bien de ritmo rápido, ¿verdad? De tomar un ritmo que me indica, me mueve tal vez a tomar riesgos, a tomar impulso, iniciativa en algún asunto, en alguna cosa, en algún ámbito, o en lo como yo perciba tal vez ese momento.
Mientras que, por ejemplo, con un ascendente Tauro, tal vez va a ser un ritmo más inercial, más de asentar cosas, de concretar cosas, sin prisas, pero con firmeza. Puede vivirse como algo más lento, más pausado, donde no necesariamente tengo que apurarme con algo, pero se necesita asentar sólidamente. Por ejemplo, o un tercer caso podría ser el ascendente Piscis. Suele tener que ver con un año de disoluciones, un año donde hay cierres de ciclos evolutivos, donde hay patrones, conductas, dinámicas o etapas en la vida que esta misma vida nos va a mostrar claramente que están llegando a su fin, se van perdiendo fuerza hasta diluirse. Recordemos que Piscis es el signo, la energía zodiacal de las disoluciones. Y esto incluso a veces puede nuestro psiquismo vivirlo como una pérdida, como algo que deja un espacio, etc. A modo de ejemplo personal, comento que ha habido momentos de transición entre etapas grandes en mi vida en que la revolución solar aparecía un ascendente Piscis. Obviamente que todo esto tenemos que contrastarlo con la carta natal de la persona, con los tránsitos, con todo ese tipo de información y con la situación de la persona, en qué está, qué persona es, cómo vive, quién es, digamos, quién está siendo para tener una idea más precisa. Estos elementos también, todos estos elementos, el sol, la casa, el ascendente, por supuesto que se van leyendo en conjunto. Se pueden ver otras cosas, como por ejemplo el regente del ascendente, dónde está, etcétera, etcétera. Siempre hay que hacer un trabajo de síntesis, intentando ver qué historia me cuenta la información que tengo, hacia dónde apunta, hacia dónde va. Esa es la síntesis. Y por último, si eres estudiante de astrología o tienes intenciones de profundizar seriamente en ella, algo que siempre sugiero es, además de la intuición, de la percepción, de la lectura energética, es integrar también la mente analítica, la mente científica, en el sentido amplio de la palabra, al estudio astrológico. Por ejemplo, algo que es muy muy bueno es tomar las propias revoluciones solares, recordar bien la historia, digamos, de nuestra vida, en qué momento estábamos en aquellos años, esos años que hubo movimientos fuertes en nuestra vida, cambios intensos, cosas muy marcadas, y tomar esas revoluciones solares y contrastarlas con la experiencia. Si estás estudiando y ya vas aprendiendo a sintetizar una carta natal, ir viendo las revoluciones con ese ojo crítico, ojo científico, digamos, a ver este año, qué pasó en esta revolución, qué indica y qué efectivamente sentí, qué efectivamente viví. O sea, la contrastación empírica, agregando la experiencia a este juego. Entonces eso suele ser bastante bueno a la hora de estudiar esto y agregar el componente vivencial, que es muy importante. Hacer eso siempre que se pueda. Con las revoluciones propias, si se pueden de otra persona, pues mejor. Así que bueno, con eso voy terminando este breve video donde la intención es revisar muy brevemente, insisto, repito, he repetido mucho esa palabra, creo, breve, revisar estos puntos básicos para que puedan ser de ayuda a alguien que busca herramientas en el gran mundo de la astrología y que da para profundizar y para explorar mucho. Así que eso, espero que el video sea de utilidad y les mando un abrazo a todos los que ven. Chau, chau.